bienvenidos al canal. Hoy les traigo una receta súper útil, natural y económica. Vamos a preparar un gel conductor para aparatología. Estaremos realizando dos recetas diferentes. La primera es un poco más profesional, estilo comercial, y la segunda es totalmente casera. Ambas son ideales para usar con aparatos estéticos como la radiofrecuencia, el ultrasonido y la microcorriente. Así que si quieres rejuvenecer tu rostro desde casa sin gastar en productos caros y con ingredientes que probablemente ya tienes, quédate porque esta receta te va a encantar. Para nuestra primera receta vamos a colocar en un envase 100 gramos de agua destilada. Y ahora es importante utilizar una báscula gramera porque las cantidades que vamos a utilizar son muy pequeñas. La colocamos en 0 y otra vez en 0 para que solo pese lo que voy a colocar. Bien, ahora le añadimos 1 gramo de preservante. Como siempre me preguntan, el conservante que usualmente utilizo es este Hermal Plus. Lo pueden encontrar en Amazon, pero pueden usar cualquier conservante para cosméticos. Dentro de los más conocidos está Cosgar y Shadow Mix. Bien, vamos despacio para no pasarnos, porque luego no hay forma de volver atrás. Ahí está. Vamos a mover muy bien. Es muy importante que el conservante esté bien integrado para que no se nos eche a perder el producto más adelante. Le agregamos 7 gramos de glicerina. Asegúrense de recoger muy bien el producto con una pequeña espátula porque ya ven que son poquita cantidad y se nos puede quedar una parte en el envase donde lo pesamos y eso nos desequilibra la fórmula. Seguimos con el Carbopol. Estoy usando Carbopol 940. Son 0.7 gramos los que vamos a necesitar. Y esto necesita un tiempo para integrarse en el agua. Así que lo vamos a dejar reposar una media hora más o menos. El Carbopol es lo que nos va a dar la consistencia al gel, de manera que si lo quieren más espeso o más ligero, entonces le agregan o le restan a la cantidad que usamos. Eso depende de ustedes, pero para mí que con esta consistencia funciona muy bien. Ya el Carbopol está hidratado, no tiene nada de grumos y le vamos a agregar 0.7 gramos de trietanolamina que nos ayuda a ajustar el pH, a neutralizar los ácidos del Carbopol, a mejorar la fórmula y también para que todos los ingredientes se distribuyan de manera uniforme. Así nos queda este gel.
tiene muy buena textura y una excelente conductividad. La cantidad que acabamos de realizar es de 100 gramos. Si lo quieren usar en mayores cantidades, para un spa, por ejemplo, multipliquen cada ingrediente por 10 y así pueden hacer 1000 gramos. Pasamos a nuestra segunda fórmula. En un envase colocamos 80 gramos de agua destilada, 10 gramos de gel de aloe vera. Aquí tengo juntos 2 gramos de extracto de té verde y 2 gramos de miel de abejas. Lo agregamos al agua y unimos bien. Agregamos una pizca de sal. Puede ser sal marina, sal de mesa, sal del Himalaya, cualquiera no importa. Lo importante es agregarla porque es la que nos va a brindar la conductividad en la fórmula. Por acá tengo 5 gramos de glicerina. Si queremos dejar este gel tal y como está, solo le agregamos la glicerina y ya estaría listo. Si queremos que el gel sea un poco más espeso, entonces le agregamos a la glicerina un poquito de goma Santana. Es muy poquita cantidad, por eso no les digo cuánta estoy usando. Y luego se la agregamos a los demás ingredientes. Ahora bien, si no quieres usar la goma Santana o no tienes disponible, entonces puedes usar gel de linaza. En ese caso, vas a hervir el agua destilada con una cucharada de linaza, cuelas el gel y ya le agregas los demás ingredientes. Si aún estás confundida con los ingredientes, no te preocupes que al final del video les dejaré las fórmulas escritas. Deben tomar en cuenta que este gel no contiene preservante, por lo que su duración es de 7 días aproximadamente y lo deben mantener en el refrigerador. Luego de esto, la fórmula comienza a deteriorarse. Ahora bien, si quieren que les dure más tiempo, entonces le agregan 1 gramo de conservante y ya no sería necesario la refrigeración. Y esta fórmula también estamos realizando 100 gramos. Le voy a colocar un poco más de goma Santana porque siento que está muy ligera. Al final en la fórmula escrita les diré la cantidad total que utilicé de goma Santana. Y así de fácil es preparar tu propio gel conductor casero, natural, económico y lleno de beneficios para tu piel. Si te gustó este video, dale like, comparte con quien lo necesite y suscríbete al canal para más recetas de cosmética natural, cuidado facial y tips para mimarte desde casa. Cuéntame en los comentarios si lo hiciste, qué aparato usas y qué otros videos te gustaría ver. De mi parte, les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.